Muy buenas noches y Muchas bienvenidos a gracias. una nueva edición del análisis semanal de coyuntura de Punto de Encuentro. Hoy jueves 27 de febrero y como siempre, antes de introducir a las invitadas de hoy, quería recordarles que este programa se transmite todos los jueves a las 8 de la noche por VH Televisión, el canal 703 de Cable Más, el canal 8 de Win TV y también por la página de Facebook de VH Televisión y además los jueves a las 10:30 de la noche por la página de Facebook de Punto de Encuentro. Hoy vamos a estar con Rosa Bartra, quien es ex congresista, expresidenta de la Comisión Lavajato, defensora de la Constitución y para el primer bloque creo que es importante mencionar también que ha sido una ávida crítica del referéndum del 2018. Y nuestra segunda invitada es Mónica Yaya, quien es abogada, expresidenta del Tribunal del OSCE y firme denunciante de la corrupción en contrataciones del Estado. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Vámonos entonces de frente al primer bloque, que es el que, muchas gracias Rafael por ponerlo en pantalla, el proyecto de ley que ha presentado el congresista Luis Cordero Yontay con relación a la reelección para las elecciones del 2026, las de octubre, no las generales, la de los alcaldes y gobernadores regionales. Pero antes de hablar sobre ese tema, quería remontarme al 2018. Durante la gestión del entonces presidente Martín Vizcarra, pues en ese momento se llevó a cabo un referéndum que en otras reformas, entre otras reformas, perdón, prohibió la reelección inmediata de autoridades regionales y locales en el Perú. Sin embargo, este proceso, como creo nosotros tres estamos de acuerdo, ha sido influenciado de manera indebida por el presidente en ese entonces Martín Vizcarra, quien posteriormente y actualmente enfrenta acusaciones de corrupción bastante severas. Estas críticas sugieren que la reforma pudo haber sido impulsada por intereses políticos más que por un genuino deseo de combatir la corrupción. Recientemente, el día de ayer, el congresista Luis Cordero Yontay de la bancada de Somos Perú presentó un proyecto de ley que busca restablecer la reelección inmediata de gobernadores regionales y alcaldes. Esta iniciativa pretende modificar los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del Perú para permitir que dichas autoridades puedan ser reelegidas por un periodo adicional de manera inmediata. Según Cordero, esta medida fortalecería la democracia y garantizaría la continuidad de políticas públicas, beneficiosas para la población. Pero yo quiero hacer hincapié en una verdad que yo creo no puede ser escondida, que es la reelección es un arma de doble filo en el Perú particularmente. Porque es verdad que la reelección inmediata promueve carreras políticas sólidas y de largo aliento, porque incentiva a que las autoridades desarrollen políticas a largo plazo, permitiendo una continuidad en las políticas públicas y una relación más estrecha con la comunidad. Sin embargo, existe en el Perú el riesgo del enquistamiento de mafias políticas, que hemos visto múltiples veces que en diferentes circunscripciones existen organizaciones, grupos políticos o personas que saben manejar muy bien la permanencia de ellos o de su gente para hacer lo que quieran con la instancia del gobierno en la que se vean involucradas. Este debate entonces pone en tensión la necesidad de fomentar liderazgos locales comprometidos y la prevención de prácticas corruptas que puedan arriesgarse con el tiempo. Entonces, Rosa, hoy me gustaría comenzar contigo. ¿Cómo crees tú que se puede garantizar que la reelección inmediata no se convierta en una herramienta para que las autoridades cuestionadas se perpetúen en el poder? A ver, yo creo que acá nosotros debemos separar dos cosas. Primero, lo del referéndum del 2018, porque este estuvo referido básicamente a impedir la reelección de congresistas. Para el 2018 ya no existía la reelección inmediata de alcaldes. Esta es una medida que viene ya de una elección previa al 2018 o previa al referéndum del 2018. Fue un referéndum nefasto, nos estafaron realmente a los peruanos que, guiados por la gran prensa y guiados por un líder popular en ese momento, que tiene cierto nivel de popularidad, pero que basó su popularidad en mentiras y en demagogia, como Martín Vizcarra, confundió a la población y finalmente logró un éxito masivo con su referéndum. Es algo de lo cual debemos hablar permanentemente porque los pueblos no deben repetir su historia. Ahora, con respecto a la reelección de alcaldes y gobernadores y el proyecto de ley del congresista Cordero Yontay, el año pasado se ha discutido en dos oportunidades en el Congreso de la República la reelección de alcaldes y gobernadores.
fue presentado el proyecto por la congresista Lady Camones, el último, e incluso lo ha retirado. ¿Por qué? Porque no hay consenso para lograr esto. ¿Por qué no se logra el consenso? Bueno, porque la reelección de alcaldes no es una iniciativa que goce de popularidad, porque está asociada a hechos de corrupción, efectivamente, como lo has dicho, de enquistamiento de determinadas cúpulas, por ejemplo, en las áreas de licencias, de permisos, de inspecciones y otras. Y por otro lado, porque este proyecto de reforma constitucional, porque es un proyecto de reforma constitucional, estaba amarrado a la anulación de los movimientos regionales como organizaciones políticas. De hecho, en el Congreso hay muchísimos congresistas cuya extracción, su origen, está en movimientos regionales. Y para nadie es un secreto que el Perú, en el Perú descentralizado, el Perú de los gobiernos regionales y el Perú de los municipios, no es de partidos políticos, sino de movimientos regionales. Entonces fracasó, no alcanzaron los votos que con dicha reforma habrían logrado anular movimientos y la reelección. Entonces la reelección se quedó rezagada. En realidad quisieron meter de contrabando el tema de la eliminación de movimientos, pensando que tenían asegurados los votos para la reelección de alcaldes. Fracasó. Entonces estamos en un nuevo escenario en el cual se insiste, pero esta reforma constitucional, la última, tiene un solo objetivo: lograr la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores. Ahora, no es una iniciativa de ley común, es decir, la legislatura inicia en marzo, debe aprobarse ahí y debe aprobarse en una siguiente legislatura que sería máximo al inicio de la siguiente, es decir, en septiembre. El calendario es muy corto en realidad porque las elecciones para gobiernos regionales y locales ya está para el siguiente año en octubre. Sin embargo, veremos qué pasa con la discusión. Yo creo firmemente en la libertad y que son los pueblos los que deben decidir quiénes son sus autoridades. Lamentablemente, una autoridad en el poder tiene mucho manejo y la posibilidad de caer en corrupción para lograr su reelección es muy grande. Lo hemos visto con Susana Villarán, por ejemplo, ¿no? Y cómo negoció para poder quedarse en el poder. Y eso es una constante en muchísimos gobiernos regionales y alcaldías corruptas. Así que atentos al debate y siempre bien despiertos. Excelente, Mónica. Desde una perspectiva de transparencia y lucha contra la corrupción, ¿qué riesgos crees tú que conllevaría la reinstauración de la reelección inmediata para alcaldes y gobernadores regionales? Bueno, creo que en primer lugar nosotros debemos situar la lucha contra la corrupción dentro del sistema constitucional que garantiza la vigencia de nuestros derechos fundamentales. Y en ese sistema constitucional es muy importante el concepto del pacto social, ¿no? De ese acuerdo por el cual el poder lo tiene el pueblo, pero que lo entrega temporalmente a las autoridades para que administren los recursos, entre otras funciones que deben cumplir. Pero esa entrega de poder, porque el poder emana del pueblo, de acuerdo a la Constitución, esa entrega del poder, repito, es temporal. ¿Y por qué es temporal? Porque lo que se busca evitar es que aquella persona que recibe prestado el poder no se enraíce, no tenga mucho más poder del que debería tener durante el periodo establecido para seguir acumulando más poder. Es decir, hay autoridades que acumulan poder por tener más poder y de allí nace la corrupción. Entonces, personalmente no soy muy tendente, no soy amiga de las reelecciones, porque yo pienso que además que los cuadros políticos tienen que renovarse constantemente, ¿no? Creo que es también necesario de raíz eliminar cualquier atisbo de acumulación de poder que finalmente tenga como consecuencia el mal uso de los recursos públicos, por ejemplo, utilizando los recursos públicos como propaganda para ganar el siguiente proceso electoral, dejando en desventaja a los otros competidores que no manejan recursos públicos y que por lo tanto no tienen esa posibilidad de hacerse publicidad con los recursos públicos en los siguientes procesos electorales. Ahora, quisiera solamente de manera muy
muy breve referirme a este triste recuerdo del referéndum convocado por el señor Martín Vizcarra. Ahí es importante señalar que Martín Vizcarra convocó este referéndum sobre todo con una finalidad, que fue la de crear su Junta Nacional de Justicia para prácticamente él designar sus jueces y sus fiscales. Y quizás esa es la razón por la que él todavía continúa gozando de libertad. Aprovechó un nivel de impopularidad del Congreso de la República que él mismo creó para, sobre eso, cimentar su popularidad, y el mismo día que él convocó al referéndum prácticamente dio la fórmula por la que tenían que votar todos los peruanos, que fue el famoso sí, 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 no. No sé si lo recuerdan. Y eso ya de por sí hubiera sido en un sistema democrático real causal de nulidad de ese referéndum. Personalmente, lo conversé en algún momento con Rosa, presenté un recurso de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones, que lógicamente fue declarado improcedente, porque quien lo estaba presidiendo era el gran amigo de Vizcarra, el señor Jorge Salas Arenas, ¿no? Pero si nosotros revisamos la historia, tal como en muchos casos en nuestras conversaciones lo hacemos Rosa y yo, pues encontraremos este tipo de detalles que tienen muchísimo que ver con los resultados que tenemos ahora, ¿no? Pero ese análisis tiene que hacerse libre de las pasiones políticas que a veces nos abordan, ¿verdad? Es un análisis constitucional, es un análisis legal el que tenemos que hacer, y es por eso que recurro al recuerdo de lo que nos dice la Constitución y de lo que aparentemente realmente buscó Martín Vizcarra con ese referéndum. En consecuencia, yo sinceramente no estoy de acuerdo con la reelección de los alcaldes para las siguientes gestiones municipales. Fueron elegidos por 4 años y a esos 4 años ellos se tienen que limitar para cumplir con las promesas de las campañas electorales. Seguidamente deben dejar el puesto a alguien que además tenga la autoridad y la legitimidad, y ojalá que sea bien electo, para que realice las supervisiones de lo que han hecho en los años anteriores. Te robo un minutito nada más para decirte, para hacer una comparación un poco también preocupante. La comparación no es preocupante, sino que las situaciones son preocupantes. Son como estas adendas que quieren hacer Rosa, que quieren hacer los concesionarios como Odebrecht, por ejemplo, en Olmos. El contrato de concesión tenía un plazo de vigencia. Y si ese contrato de concesión en Olmos, en donde está Odebrecht, ha culminado, pues es hora de convocar a otra licitación pública para ver si hay otro concesionario con mejores cualidades que Odebrecht. Ese es nuestro derecho. No tiene por qué prorrogarse esos contratos de concesión, como tampoco deberían prorrogarse los tiempos de los mandatos de alcaldes, de regidores y de otras autoridades políticas. Perfecto, Mónica. No, nos queda menos de un minuto, pero te quería hacer la siguiente pregunta. Estamos viendo cómo el Congreso está tratando de influenciar a los siguientes comicios. Los 2 siguientes comicios, porque tenemos elecciones generales y locales del 2026. Y quería aprovechar que estoy acá también con una compañera, como eres tú, para preguntarte cómo va el partido, porque sé que actualmente está habiendo una renovación importante y figuras prominentes como tú, como el compañero Valderrama, por ejemplo, están surgiendo, así que quiero que me comentes al respecto, por favor. Efectivamente, y muchas gracias por mencionarme en esta corriente renovadora en la que una figura muy importante es la de Enrique Valderrama, a quien yo realmente personalmente le doy aliento y me solidarizo con él, porque he visto algunos mensajes que recibe amenazantes para que no visite algunas ciudades, algunos locales del Perú, porque obviamente es bien reconocido, ¿no? Y aquellos que se sienten sus competidores, a falta de buenas ideas, a falta de un buen perfil político, pues recurren a las amenazas. Yo creo que es muy importante el tema de la renovación, sobre todo de la ubicación, ¿no? Y esto no tiene mucho que ver con las edades. Yo, por ejemplo, en algún momento he manifestado mi deseo que figuras históricas y apristas puros como nuestro ex congresista Luis Negreiros Criado postule para el Senado representando a la región Callao. Yo creo que es una figura importantísima que en estos momentos no forma parte de esa cúpula política que está administrando el partido y que es extrañado.
por las bases apristas, que son las que dan legitimidad a los candidatos y a las candidaturas. Entonces, yo creo que se trata más bien de una renovación de ubicaciones en los que tanto la experiencia como el ímpetu, la voluntad, la posibilidad de continuar trabajando por el partido y por el Perú es importante. Yo creo también que es necesario revisar algunas cosas. Invoco a nuestro compañero Mauricio Mulder a que se convoque al Congreso Nacional, que todos los apristas estamos esperando, pero también invoco a las autoridades de nuestro partido para que se regularicen las inscripciones de aquellos miles de compañeros que han llenado múltiples veces las fichas de inscripción para estar en el padrón de los compañeros, en el padrón del partido, y que todavía no aparecen. Hay apristas históricos que no están en el padrón del partido. Entonces, ¿cómo se va a hacer una elección, un aprista, un voto, si es que no están todos los apristas inscritos en el padrón del partido? Esa elección podría ser no representativa, podría no tener legitimidad si las cosas continúan así, y eso en realidad se soluciona en 2 días, ¿no? Todas aquellas fichas de compañeros que no hayan sido subidas al sistema del padrón de militantes del partido aprista, pues que se suban en un par de días para solucionar cualquier problema de legitimidad que pueda haber en cualquier reunión, en cualquier elección partidaria. Excelente, bueno, ya nos hemos pasado incluso un poquito del tiempo, así que nos vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos inmediatamente después de la pausa para seguir conversando acerca de lo que está pasando en nuestro país. Seguimos entonces con el análisis semanal de coyuntura de Punto Encuentro y continuamos con Rosa Bartra y Mónica Yaya. Ahora para conversar acerca de lo que está pasando con el ministro del Interior, el señor Santibáñez. Porque Juan José Santibáñez se encuentra en el ojo de la tormenta debido a una moción de censura promovida por la congresista Susel Paredes. Esta iniciativa ha reunido 32 de las 33 firmas necesarias para su presentación formal en el Congreso. La parlamentaria Roselia Muruz ha manifestado su disposición a proporcionar la rúbrica faltante, lo que podría concretarse en las próximas horas. Amuruz criticó la gestión de Santibáñez, calificándolo como un vocero de la Presidente, más que como efectivamente el ministro del Interior. Las críticas a Santibáñez no se limitan solamente en el ámbito parlamentario. Creo que es importantísimo precisar que un estudio elaborado por Datum y publicado por El Comercio indica que el 87% de los ciudadanos desaprueba su gestión, con solamente un 6% que apoya la continuidad del señor Santibáñez frente al Ministerio del Interior. Las zonas con mayor rechazo son Lima, el Callao, llegando a un 89%, como la región centro del país, que tiene un 88%. Evidentemente, uno de los principales motivos de esta desaprobación es la percepción de inseguridad y delincuencia que ha incrementado durante su mandato. En respuesta a estas acusaciones, el presidente del Consejo de Ministros, el premier, el señor Gustavo Adriancén, ha defendido a su ministro Santibáñez, expresando confianza en que la moción de censura no va a prosperar, y ha destacado el arduo trabajo del ministro en la lucha contra la criminalidad. Lucha que, dicho sea de paso, se ha limitado solamente a extender los plazos de los estados de emergencia. Por su parte, Santibáñez ha descartado la posibilidad de renunciar, obvio, afirmando su compromiso con la seguridad ciudadana y su disposición a acatar las decisiones del Congreso. Sin embargo, las críticas de su gestión se han intensificado debido a las decisiones controvertidas, como por ejemplo la designación de un vocero ministerial, el coronel de la Policía Nacional del Perú en retiro, el señor Carlos López Aedo, medida sin precedentes. Nunca hemos visto un vocero de un ministerio, y que evidentemente ha sido objeto de cuestionamientos. Por ejemplo, la congresista Susel Paredes, la que está presentando esta moción de censura, ha ridiculizado esta designación, sugiriendo que Santibáñez se cree presidente para estar teniendo un vocero. Mónica, me toca comenzar contigo en este bloque. ¿Qué irregularidades consideras tú han sido las más evidentes durante la gestión de Santibáñez y cómo se comparan con otras gestiones? ¿Por qué el señor sigue a la cabeza del MININTA? Seré muy breve, mencionaré 2 bastante preocupantes, ¿no? La primera, el tema Vladimir Cerrón, la falta de voluntad para su ubicación y su captura. Y lo segundo, yo creo que tiene que ver con la reciente tragedia en Trujillo.
es necesario que sepamos que no solamente son responsables los ingenieros y las autoridades municipales que debieron ejercer su función de prevención de ese desastre. Esas municipalidades o esas autoridades municipales forman parte del sistema de defensa civil, ¿no? Que está depende del Ministerio de Defensa, pero está también relacionado con el Ministerio del Interior. Entonces yo creo que allí hay autoridades políticas que también nos deben una respuesta y lógicamente la Presidenta de la República también debe tener una respuesta más que simplemente levantar el dedo y señalar a supuestos responsables en los municipios, en el municipio local, en Trujillo, porque lo que está sucediendo a nivel nacional es que muchos funcionarios no cumplen con sus responsabilidades precisamente porque hay una sensación de impunidad. Y en eso han colaborado muchísimos funcionarios como la señora Dina Boluarte, que finalmente debería ser una servidora de la Nación, y el ministro del Interior, que dicho sea de paso, al igual que la señora Dina Boluarte, tampoco se presenta a las convocatorias del Ministerio Público para dar respuesta a situaciones, a presuntos delitos que supuestamente habría cometido. Entonces, esa falta de colaboración con el sistema de justicia nos hace ver que estamos ante un ministro del Interior que no está dispuesto a cumplir con las normas legales y ese es un mal precedente para todos los peruanos, incluidos los funcionarios públicos. Excelente. Rosa, creo que lo más evidente es que el gobierno de Dina, o bueno, el gobierno actual, la gestión actual va a llegar hasta el 2026 debido a la supervivencia cruzada que existe entre el Congreso y el Ejecutivo. Sin embargo, creo que es interesante analizar cómo podría llegar este gobierno de Dina Boluarte al 26. Entonces, ¿qué implicancias consideras tú tendría para la estabilidad del gobierno de Dina Boluarte una posible censura al ministro Santibáñez, considerando el actual clima político en el país y considerando también, por ejemplo, lo primero que mencionó Mónica, que es que aún no se captura Cerrón y la salida de Santibáñez podría abrir esa puerta? A ver, este Congreso, y ahí has hecho muy bien en poner sobre la mesa el debate de esa supervivencia cruzada, este Congreso, repito, no ha sido capaz de vacar a Pedro Castillo ni en el peor momento. Pedro Castillo sale del gobierno porque se suicida, porque se dispara a los pies, porque pretende dar un golpe de Estado, en fin, en los términos que los dio. Y este Congreso no ha sido capaz de censurar uno solo de los ministros que han tenido graves escándalos. Sobre Santibáñez ya tenemos de sobra, podríamos escribir un libro con respecto a todas las veces en las que ha mentido, todas las veces en las que ha exagerado, todas las veces en las cuales ha fungido de vocero presidencial. No le pasa nada. No le pasa absolutamente nada. Es él quien se ha encargado de desactivar los órganos, bien o mal, necesarios o no, pero él los ha desactivado buscando que se investigue a la Presidenta de la República. Hablo de la DIVIAC, por ejemplo, ¿no? Y él es el brazo operativo del gobierno para su propia protección. Eso incluye no encontrar a Cerrón. Si tenemos en este momento que hay 32 firmas, ojo, 32 firmas para lograr que se pueda admitir una moción de censura, la verdad estamos muy lejos de una censura. Se ha revelado el día de ayer que desde el 6 de enero hasta el 26 de febrero, un poco más de mes y medio, Santibáñez se ha reunido 24 veces con 22 congresistas. Eso es absolutamente inusual. Como en vacaciones, en verano, en receso parlamentario, el ministro recibe prácticamente un congresista por día, todos los días. Eso es inaudito y eso me hace, respondiendo a tu pregunta, prever que la permanencia de Santibáñez es un hecho. A ese hecho se le suma y se fortalece con la poca vergüenza y la nula conciencia de responsabilidad política que tienen tanto quien designa, Dina Boluarte, como el designado, Juan José Santibáñez. Perfecto, entonces, Rosa, te quería hacer la repregunta. Está bien, una cosa es la admisión
de la moción de censura, pero consideras que en el Pleno entonces va a ser más de lo mismo. O sea, no existe posibilidad alguna, según tú, que pueda aprobarse esta moción de censura y que el Congreso por primera vez pueda ponerse los pantalones y enfrentar al gobierno de Dina Boluarte en lo que evidentemente ha sido un papelón. Creo que si están sufriendo para conseguir la firma, para presentarla, pues ni siquiera, o sea, porque después de presentarla tienen que admitir a debate, pero ni siquiera tienen las firmas para presentarla, Santiago. Además que el gobierno no es verdad que no tiene bancada, Dina Boluarte tiene bancadas muy sólidas, y no me refiero a Perú Libre necesariamente, que debería ser su bancada natural. Me refiero a Alianza para el Progreso, que preside precisamente la mesa directiva, teniendo una bancada con aliados tan sólidos, a la cual se suman además los otros partidos políticos como Fuerza Popular y los otros que están en la mesa directiva. Yo te diría, sin temor a equivocarme, pero ojalá me equivoque, que Juan José Santibáñez tiene asegurada su permanencia en el puesto. Ok, perfecto. Mónica, ¿se te quedó algo sobre el tintero con relación a este tema? Te he visto sonriendo en la intervención de Rosa. No, es absolutamente de acuerdo con Rosa. Si ha sido tan difícil conseguir los votos para la moción... Para presentarla. Así es, solamente para presentarla va a ser bastante difícil que la consigan para admitirla y luego para aprobarla, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Y tiene muchísimo... Estaba pensando además, mientras Rosa hablaba, en otros ministros que también deberían pasar por una censura, ¿no? Estamos hablando de ministros, desde mi punto de vista, como el de Defensa, por ejemplo, bajo cuya cartera está el sistema de defensa civil. Y esto lo traigo a razón de lo que acaba de suceder en Trujillo. Me pregunto qué está haciendo, por ejemplo, el ministro Quero, el ministro de Educación. Estamos próximos a empezar el año escolar y ya no va a ser noticia ni sorpresa que al inicio del año escolar salgan las noticias nuevamente sobre la falta de infraestructura, sobre colegios que se están cayendo, sobre niños que no tienen material de lectura, sobre niños que no tienen ni siquiera aula, como sucede aquí en San Juan del Lurigancho. El año pasado, ya casi en mayo del año 2024, seguíamos pidiendo a la ministra de Educación de ese entonces que por favor compre 2 aulas temporales para 120 niños de primer año de secundaria del colegio José Abelardo Quiñones en el sector de Juan Pablo II, en San Juan del Lurigancho. Entonces, yo pienso que hay ministros que tienen que estar también siendo fiscalizados por el Congreso, sin hablar del ministro de Salud. Yo acabo de tener una noticia sobre pacientes que necesitan hemodiálisis en Tarapoto y que están siendo atendidos por una empresa que ni siquiera cumple con los protocolos de limpieza. Entonces, nos estamos acostumbrando a que los derechos fundamentales de los peruanos sean vulnerados y que esto sea perdonado por el ente fiscalizador por antonomasia, que es el Congreso de la República. Entonces, tiene mucha razón Rosa. Yo me sonreía para no interrumpirla mientras ella hablaba, porque efectivamente la señora Dina Boluarte no solamente está gobernando con la bancada de Perú Libre, está gobernando con la bancada de Alianza para el Progreso, está gobernando en muchos casos con las bancadas que supuestamente iban a ser la oposición de derecha, porque no podemos olvidarnos que la señora Dina Boluarte es una persona que tiene formación de izquierda extrema, comunista, y es por eso que yo tengo la teoría que ella en realidad está cumpliendo con su finalidad de implosionar las instituciones democráticas. Tengo que detenerte ya porque otra vez estamos un poquito sobre el tiempo. Pero sí quería precisar que para ayudar a hacer la denuncia con relación a lo que está pasando en Tarapoto y el caso de las hemodiálisis, de ahí tenemos un compañero con el que podemos apoyarnos, que es el doctor José Luis Ruiz, que sería interesante ver ese tema con él. Pero bueno, nos vámonos de frente, Rafael, un corte comercial y regresamos inmediatamente después para seguir con el análisis semanal de coyuntura. Estamos de vuelta con el análisis semanal de coyuntura y continuamos con Rosa Bartra y Mónica Yaya, ahora para conversar acerca de la declaratoria de emergencia, que pretende ser una solución, pero que tiene un riesgo enorme detrás. Porque el gobierno de Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en 164 distritos de 21 regiones del país,
debido a las intensas lluvias que han causado deslizamientos, desbordes de ríos y activación de quebradas. Esta medida se oficializó mediante el Decreto Supremo número 024/2025 de la PCM y tendrá una vigencia de 60 días y busca evidentemente facilitar la ejecución de acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación. Es importante aclarar que no se trata de 164 distritos, ¿cómo explico esto? ¿Cómo lo fraseo? Eh, que pueden trabajar coordinadamente siempre, así que el Estado va a tener que eh, redoblar esfuerzos para poder solucionar el tema que está pasando, que actualmente estamos viviendo un momento bastante complicado. Si bien la declaratoria, y esto es justo lo que quería llegar, la declaratoria de estado de emergencia permite agilizar los procesos y destinar recursos de manera expeditiva para atender a las poblaciones damnificadas, se ha generado críticas, pues nosotros ya tenemos experiencia que en el Perú esta medida, aunque es necesaria, no es suficiente para abordar los problemas estructurales como la falta de infraestructura, para mitigar desastres naturales. Es decir, es un recurso paliativo, más no es un recurso preventivo o proactivo desde el Estado. Además, y esto es lo más severo, creo yo, existe el riesgo de que estas declaratorias se conviertan en herramientas de manejo político y de corrupción, como ha ocurrido en otras gestiones. Históricamente en el Perú se han registrado casos donde la flexibilización de controles y la urgencia en la ejecución de proyectos han sido aprovechadas para actos ilícitos. Por ejemplo, durante la reconstrucción tras el fenómeno del Niño del 2017, se detectaron numerosas irregularidades en la adjudicación de obras públicas y esto generó sobrecostos y proyectos inconclusos. La falta de transparencia y supervisión en la asignación de fondos durante estados de emergencia puede derivar en obras mal ejecutadas, precios inflados y desvío de recursos. Así que es imperativo, ineludible, que junto con la declaratoria de emergencia se implementen también mecanismos sólidos de control y fiscalización para garantizar que la ayuda llegue efectivamente a quienes la necesitan. Rosa, ¿consideras que esta declaratoria de emergencia ha sido utilizada correctamente por la gestión de Dina Boluarte o es más una excusa para que se puedan seguir aprovechando de la coyuntura actual? En realidad tenemos un país en el cual los fenómenos climáticos no son imprevisibles. De hecho, en pleno siglo XXI, las técnicas que miden y que pronostican los fenómenos climáticos están completamente establecidos y desarrollados. Entonces, para nadie es un secreto que durante enero, febrero, marzo hay lluvias y hay deslizamientos. Para nadie. Y eso no es de ayer o anteayer, eso tiene décadas. Para nadie es un secreto que hay fenómenos climáticos de elevación de temperatura que condicionan determinado tipo de enfermedades. Para nadie es un secreto. Entonces, todo el tiempo utilizar el manido mecanismo de la declaratoria de emergencia no es más que para abrir los controles y poder contratar como se les da la gana. Perdón por lo doméstico del lenguaje, pero es así. Y eso que tú acabas de mencionar como precios inflados no es la excepción, es la constante. Y todo bajo el paraguas del estado de emergencia, porque hay que hacerlo, porque se desbordó el río, porque hay que desencauzar, porque hay que construir una barrera, en fin, pero esto solamente es botar el dinero de todos los contribuyentes al agua, porque no resuelve nada, porque fortalece esa corrupción interna que hay en los gobiernos locales y porque además le da a Dina Boluarte la excusa para decir que está trabajando. Y que está trabajando, dando, declarando en emergencia y por lo tanto impidiendo que la Contraloría ejerza los controles que normalmente tiene. O que Mónica va a seguramente explicar esto en detalle, que todos los frenos que tiene la ley de contrataciones pues simplemente desaparezcan. ¿Por qué? Porque se declaró en emergencia. Entonces, no estoy de acuerdo. Definitivamente el problema hay que resolverlo, pero la perspectiva de solución tiene que ser de mediano y largo plazo. Eso de todos los años, porque es todos los años. Friaje, deslizamientos, aumento de caudal de ríos, es
todos los años y esto no puede continuar per secula seculorum porque es un cáncer que frena el desarrollo de nuestra patria. Mónica, desde tu experiencia en fiscalización, ¿qué mecanismos crees tú son necesarios de implementar ahora para evitar que lo que bien nos ha comentado Rosa deje de pasar? Creo que lo que falta en realidad en el tema de contrataciones del Estado es una verdadera estrategia anticorrupción. Porque efectivamente cuando se declara en emergencia, lo primero que se hace es contratar a dedo a cualquiera. Y puede ser efectivamente con precios sobrevalorados. Pero creo que la segunda parte de lo más peligroso está en a quién se contrata. Hace poco, por ejemplo, fue a inicios del año pasado, se contrató a una empresa china, que si mal no recuerdo es China Heshouba, fue contratada para acciones de prevención de desastres en el río Cañete. Pero esta empresa no cumplió con la ejecución de la obra en el tiempo establecido en el contrato que se firmó a dedo. Y sin embargo recibió adendas por parte del Ministerio de Agricultura, que fue la cartera bajo la cual estuvo su contratación. Entonces no solamente estamos hablando del dispendio de dinero, sino también de la mala selección de los contratados a dedo. La contratación directa está prevista en la ley, pero lo que pasa es que aquí falta una mejor estrategia para asegurar el cumplimiento de las obras de prevención y lógicamente también para eso se necesita tener funcionarios mucho más eficientes y libres de la sombra de la corrupción. Solamente para terminar esta partecita es necesario revisar la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, porque señala que se puede contratar directamente solamente cuando la situación de emergencia ya se ha producido y cuando hay riesgo tiene que iniciarse una licitación pública o un concurso público. Ese es el cambio de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, que yo creo que va a retrasar mucho más aquellas obras que de verdad se necesitan con emergencia en zonas en las cuales las precipitaciones nos traen este tipo de desastres que, ojo, ya no son fenómenos. Como dice mi amiga Rosa, no debería sorprendernos, es algo que ya todos saben que va a suceder a inicios de cada año. Entonces, Mónica, no me quedó muy claro entonces cómo, si tú consideras que esta declaración de estado de emergencia va a efectivamente producir contratos corruptos por la urgencia del caso, y por favor acláranos cómo la nueva la nueva ley de contrataciones puede ayudar a esto. Mira, más que la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, lo que se necesita es cambiar a algunos funcionarios que están cuestionados inmediatamente. De inmediato. Ahí están los informes de Contraloría que señalan muchas fallas en la selección de algunos ejecutores de obras. Los informes de Contraloría dicen, por ejemplo, que ejecutores de obras que han sido contratados a dedo no están cumpliendo con las reglas establecidas en el contrato. Entonces, la misma ley actual de contrataciones dice, si no cumplen con las obligaciones contractuales, existe la posibilidad de resolver ese contrato y rápidamente contratar a otro que sí cumpla con lo que se necesita. Entonces, aquí lo que requerimos es mejor personal, más eficiente, libre de la sombra de la corrupción. El problema adicional que trae la nueva Ley General de Contrataciones Públicas es que señala que a diferencia de la que se va y que todavía está vigente, de la ley que se va y está vigente, a diferencia de esa que permite contratar directamente cuando hay riesgo de algún desastre, la que viene dice, no, solamente se puede contratar directamente cuando ya estamos en la situación de emergencia. Si hay riesgo, tienes que convocar a tu licitación pública, a tu concurso público, es decir, allí ya no se va a poder contratar directamente. En ambos casos se necesita mejorar el personal, que sea personal más eficiente y no corrupto. Excelente. Bueno, vámonos entonces de frente, Rafael, a un corte comercial y regresamos con Rosa Bartra y con Mónica Yaya para seguir conversando en el análisis semanal de coyuntura de Punto de Encuentro. Vámonos, Rafael.
censurado. Seguimos entonces con el análisis semanal de coyuntura y continuamos con Rosa Barter, con Mónica Yaya. Y Mónica, Rosa, agarran sus maletas porque nos mudamos un ratito a Estados Unidos para hablar acerca de lo que está haciendo Trump ahora a mes, bueno, ya casi 2 meses de iniciada su gestión. El presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, ha ordenado al Departamento de Comercio investigar las importaciones de cobre, argumentando preocupaciones de seguridad nacional. Esta medida, y esto es importante para la economía peruana, podría derivar en la imposición de aranceles a países exportadores clave, entre ellos Perú. En 2023, Perú exportó aproximadamente 705 millones de dólares de cobre refinado a Estados Unidos nada más, posicionándolo como el cuarto destino más importante para las exportaciones de cobre del Perú. La administración de Trump alega que la dependencia de importaciones de cobre podría comprometer sectores estratégicos como la energía, defensa y tecnología. Además, se ha mencionado la práctica de dumping por algunos de los países, vendiendo el cobre, para explicar un poco qué significa el dumping, es vender cobre a precios inferiores al costo de producción para poder entrar de manera más fácil al mercado estadounidense, lo que afecta a la industria local estadounidense. Para Perú, la posible imposición de aranceles representa un desafío significativo. Aunque China sigue siendo el principal comprador de cobre peruano, una reducción en las exportaciones de Estados Unidos podría afectar los ingresos nacionales enormemente, 705 millones en el 2023, y esto podría generar una sobreoferta en el mercado internacional, presionando a la baja de los precios del metal rojo. Expertos señalan que, aunque el impacto directo podría ser limitado debido a la diversificación de mercados al que Perú exporta, es crucial que el Perú busque fortalecer las relaciones comerciales con otros países y explore nuevos mercados para mitigar los posibles efectos adversos que podrían cambiar radicalmente la forma de vida de muchas personas, dado a que acabamos de salir de una recesión y la economía aún no quiere despegar. Asimismo, se recomienda evaluar estrategias para agregar valor a las exportaciones de cobre, promoviendo la industrialización local y reduciendo la dependencia de mercados externos. Es importantísimo evaluar muy bien y al detalle y con cautela lo que supone las nuevas prácticas comerciales del gobierno de Donald Trump ahora en su segunda gestión, pues el Perú en Sudamérica se encuentra en el ojo de la tormenta entre lo que va a ser una batalla comercial enorme entre China y Estados Unidos. Estados Unidos no creo que esté muy contento ahora que el megapuerto de Chancay va a favorecer enormemente a China comercialmente en nuestra región y al Perú igual. La respuesta fue que en Talara se va a abrir un centro de investigación aeroespacial, pero ahora con la gestión de Donald Trump es muy probable que eso le parezca poco o nada para confrontar al gigante al gigante asiático en nuestro país. Mónica, ¿cómo crees tú que va a afectarnos ahora que tenemos al señor Donald Trump a la cabeza del país hegemónico americano con relación a nuestra relación comercial, valga la redundancia, con ellos? Bueno, yo creo que de todos modos va a tener impacto en la industria del cobre, pero los primeros impactados son siempre los trabajadores que dependen de la explotación de ese mineral. O sea, aun cuando se elaboren otras estrategias de diversificación en nuestras exportaciones, siempre va a haber un sector afectado, ¿no? Y de todos modos, creo que esta decisión del presidente norteamericano, Donald Trump, es lógica, porque como cualquier presidente de cualquier país, pues se debe a la nación para la cual ha sido electo. A mí, contrariamente, me sorprende que, por ejemplo, ese tipo de análisis y este tipo de medidas no se tomen en el Perú para proteger a a los empresarios textiles que en Gamarra están perdiendo, están cerrando negocios precisamente por la conducta anticompetitiva de quienes importan textiles chinos. Entonces, creo que esa es una medida que podría analizarse, que podría también estudiarse para ser utilizada en el Perú para todos aquellos productos que son objeto de prácticas anticompetitivas. Bien. Rosa, ¿tú consideras que existe algún tipo de medidas que debería adoptar el gobierno peruano para contrarrestar el impacto
de posibles aranceles estadounidenses. Entiendo que es pedirle un montón al gobierno de Dina Boluarte, que dudo que esté en las capacidades de ejecutar esto, pero ¿qué se debería hacer en el caso ideal? Bueno, estamos hablando de un escenario futuro, de la posible aplicación de aranceles, si es que acaso la auditoría que van a hacer ahora resulta que encuentran que efectivamente hay prácticas de competencia desleal como el dumping. Estados Unidos es el cuarto comprador de nuestro cobre. China tiene una distancia, es el primero y por bastante más lejos. Entonces creo que el gobierno más bien ahora debería colaborar con toda la información que va a necesitar Estados Unidos en este acto de control que está disponiendo y proponer, en caso de que encuentren que hay dumping, por ejemplo, medidas correctivas para que eso desaparezca. No creo que debamos de frente plantear soluciones frente a aranceles que todavía no se han impuesto, que ni siquiera se han decidido imponer, y hemos visto en América Latina cómo la reacción prematura de algunos gobernantes, como en México, como en Colombia, han terminado en retrocesos vergonzosos. Entonces, yo esto lo vería más bien en un acompañamiento pleno y tomar medidas en función a la información que se va recopilando antes de tomar pasos adelante en escenarios todavía bastante imprecisos. Ok, entonces Rosa, entiendo que pueda parecer apresurado, pero quiero irme a, bueno, trasladar la discusión a un punto de vista más macro, más general. Entiendo que centrarnos únicamente en qué debería hacer el Congreso, perdón, el gobierno del Perú frente a los aranceles que aún no se han impuesto podría ser un despropósito, pero ¿cómo crees tú entonces que debería ser la relación gobierno a gobierno entre Perú y Estados Unidos bajo el mandato del señor Donald Trump, que ha venido como un agente disruptor? Ha venido como un agente disruptor, efectivamente, pero no está haciendo nada que no haya anunciado. Lo que él anunció es lo que está implementando. Es más, lo anunció y así lo eligieron con ese discurso y eso es lo que está implementando. Ahora, él ha manifestado su poco interés por Latinoamérica y ha reforzado el hecho, que es fáctico además, de que nosotros los necesitamos más a ellos de lo que nos necesitan. Actualmente tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos que es altamente favorable especialmente para la agroindustria, mucho menos para la minería, pero es de un impacto tremendo para la agroindustria, como lo es China también. Entonces creo que lo que hay que tratar de hacer en el entorno macro es tener una buena relación con Estados Unidos, es no levantar innecesariamente alarmas y más bien ponernos de su lado en aquellas políticas que las está implementando porque cree que hay práctica desleal. Habría que ver cómo estrictamente en el mercado del cobre están los precios y cómo se está enviando el cobre a China y a los otros países que están antes que Estados Unidos. Pero si me pides una precisión con respecto a actitud, yo te diría que tiene que ser más propositiva que reactiva, más de acompañamiento y de colaboración a fin de no afectar otros sectores estratégicos para nuestro país que son comercialmente muy importantes con Estados Unidos. Perfecto. Bueno, Mónica, me hubiera encantado hacerte una pregunta más, pero ya nos hemos quedado sin tiempo y si no, Rafael va a matarme. Sí me quería detener un segundito para comentar que concuerdo contigo, Rosa, pero sí me parece importante mantenernos vigilantes con relación al accionar de Donald Trump frente al Perú, porque está teniendo prácticas que podrían interpretarse como intervencionistas, como por ejemplo declararle la guerra al narcotráfico en México, decir que va a tomar de vuelta el canal de Panamá, que actualmente está siendo controlado por China. Así que hay que yo creo, estar bastante atentos al accionar de Donald Trump ahora en los meses venideros. Pero bueno, Rafael, para que no me mates, ahora sí, nos vamos por esta semana. Hoy hemos estado con Rosa Bartra y con Mónica Yaya en el análisis semanal de coyuntura de Punto Encuentro. Recuerden que este programa se pasa por VH Televisión, el canal 703 de Calemás, el canal 8 de Win TV y por la página de Facebook de VH Televisión los jueves a las 8:30 de la noche, perdón, a las 8 de la noche, y por la página de Facebook de Punto Encuentro a las 10:30 de la noche los jueves también. Mi nombre es Santiago Félix.
y con nosotros va a ser hasta la próxima semana. Muchas gracias, hasta luego.